Bueno, damos gracias a Dios porque me ha dado buena salud y Dios no me debe nada, ¿verdad? Cuando Él diga que es el tiempo, pues es el tiempo. Y nos vamos con el Señor, ¿verdad? Eso lo sabe Él. Vamos a hablar hoy de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 22. Habla de cómo Cristo recibe una verdad, que Cristo tiene esa potestad, como igual que el Padre y que el Espíritu Santo, porque es un solo Dios, ¿verdad? Pero tiene esa potestad sobre todas las cosas. Y cómo Él conquista para nosotros un camino. Dice Colosenses 1:15, Él, y Él es Cristo. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que dice ahí, Señor, por ese sacrificio que abrió esa maravillosa puerta. Nos ponemos en tus manos, pedimos sabiduría y entendimiento para, Señor, asimilar lo que tu palabra tiene para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas. Amén, amén. Bueno, la palabra soberanía, si fuéramos a usar algunas palabras que den una idea de lo que quiere decir, implica dominio, implica control, implica autoridad. Para poder hacer esas cosas, tiene que tener un total conocimiento, saber todas las cosas. Alguien que tenga ser soberano de todo, tiene que conocer todo, tiene que tener omnisciencia o conocer todo, y tiene que tener omnipotencia para que se haga su voluntad. Siempre tiene que ser omnipotente, tiene que ser todopoderoso, de tal manera que nada se le puede oponer, ni nadie puede frustrar sus propósitos. Esa es la naturaleza de Dios a quien servimos, ¿verdad? Está diciendo aquí que a Cristo, ¿verdad?, es la imagen del Dios invisible, y que en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de un Cristo creador. Nosotros hablamos de un Cristo redentor, pero Cristo como Dios es también creador, y aquí lo dice que todo fue hecho por Él y por medio de Él. Así es que tenemos que entender entonces lo que es la soberanía de Dios. Sin embargo, no siempre la teología de la iglesia reconoce, o las actitudes de sus hijos reconocen esa soberanía, esa autoridad, ese dominio, ese control de toda la creación. Muchas veces no se reconoce eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay una teología que dice, y muy enseñado por ahí, que Dios quiere salvar a todo el mundo, que todo el mundo se salve. Dios quiere eso, pero que no lo puede hacer porque el ser humano se lo opone por el libre albedrío. El libre albedrío detiene la intención de Dios. Entonces, eso es un absurdo. O sea, la criatura deteniendo al todopoderoso Dios. Dios quiere, pero no puede, porque yo no quiero. Yo le digo que no a Dios. Entonces, eso es centralizar, o hace de un Dios
incapaz, de que no es realmente omnipotente y todopoderoso, porque una de sus criaturas frustra sus intenciones. Él quiere salvar a todo el mundo, pero la gente no quiere. Si Dios quisiera salvar a todo el mundo, inevitablemente todo el mundo se tenía que convertir. Si Dios quisiera. Lo que Dios quiera, eso se hace. Es soberano y tiene total control de las cosas. Y las cosas que vemos descontroladas, que hay muchas en la tierra, incluyendo a la gente, las cosas que vemos descontroladas en la tierra es lo que llaman la voluntad permisiva de Dios. Dios permite cosas no porque no pueda detenerlas, sino porque no es su voluntad hacerlo en ese momento. Un ejemplo de eso es que se predica también que hay una guerra entre Dios y el diablo. Eso se predica, ¿verdad? Pero que Dios lo va a vencer al diablo eventualmente, pero que todavía no ha podido. ¿Sí? No ha podido, pero que eventualmente Él va a ganar esa batalla. Eso pone al Dios y al diablo equiparando las fuerzas en una pugna. No existe tal pugna. Si Dios quisiera apresar al diablo, como dice que lo va a hacer, lo hubiera hecho hace 1.000.000, 100.000 años, 50.000 años, 400.000, cuando Él le hubiera dado la gana. Si Dios no ha apresado al diablo es porque en su soberana voluntad no es el tiempo todavía. Así que hay que entender que dice un pasaje en Isaías, ¿dónde es que está? 55, del 7 al 12, dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Vamos a ese, no lo tenía para ahora, ese pasaje, pero lo voy a Isaías 55, del 7 al 12. Dice así, mira qué interesante, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Lo que Dios decreta, eso se hace, inevitablemente. Así que aunque se habla de soberanía de Dios, sin embargo, dentro de la misma teología de la iglesia, de muchas congregaciones, de muchas denominaciones, hay ese tipo de pensamiento. Dios quiere que la gente se salve, pero no lo puede hacer porque la gente no quiere, por su libre albedrío. Entonces ahí está limitando la soberanía de Dios. Dios en su soberanía tiene unos que Él preparó para que le creyeran, que Él preparó el corazón, eso es lo que nos enseña la Biblia, y otros que nunca van a entender porque no tienen un corazón, no son pueblo de Dios, no fueron escogidos para ser pueblo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso molesta a la gente. O sea, los conceptos bíblicos los tratamos de enmarcar en nuestra experiencia vivencial, nuestra experiencia de vida, y nosotros nos desarrollamos en la era de la admiración por la democracia, desde la era de la Ilustración para acá, que fue siglo XVIII por ahí, XIX, con los ilustracionistas franceses. Empezó lo que llevó a Estados Unidos a ser una república democrática y a Francia a ser una república democrática, y después por el mundo entero se regó ese pensamiento. Y es que algo para ser justo tiene que ser igual para todo el mundo. Si Dios escoge a unos sí y a otros no, pues no puede ser, porque Dios tiene que ser democrático, no soberano, que hace lo que quiere y escoge a quien quiere. Tiene que ser democrático. Si Dios no obedece la Carta de Derechos de los Estados Unidos, pues tiene que haber algo malo. Pero eso no es así. La Carta de Derechos y la democracia y los estatutos son obra del hombre. Eso no es inspirado divinamente. Son obra del pensamiento humano, que tiene cosas buenas y tiene cosas que obviamente no han funcionado. Bajo esas libertades
ha colapsado la moral del mundo y ha llevado al mundo a un frenesí de inmoralidad, legalizado por esas cartas de derecho y cosas del hombre. Las cosas que vienen de Dios no producen eso. Esas libertades han producido toda la pornografía del mundo, toda la sexualidad degenerada, todo el culto a las drogas, toda la legalización, todas esas cosas malas vienen por los derechos. Entonces son dos cosas que chocan: la soberanía de Dios y la manera de interpretar el mundo, nosotros bajo el cristal que el mundo nos puso. Y entonces, pues, por eso es que tenemos que predicar este tipo de mensaje. Entonces hay eso de que hay una guerra entre Dios y el diablo, pero que Dios no ha ganado la guerra todavía. Mira, si Dios dice la Biblia que el diablo va a ser apresado con sus demonios, sus ángeles, ¿verdad? Dice la Biblia, va a ser echado al lago de fuego cuando Dios diga. Los discípulos, cuando vino Jesucristo resucitó, ellos lo primero que le preguntan es allá cuando se encuentran, y le dicen que vayan a Jerusalén y esperen, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Cristo resucitado hablando con sus discípulos antes de irse y levantarse. Le preguntan: oye, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Vas a traer el reino? Se acabó la injusticia en la tierra, dice: mire, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. Mira lo que le está diciendo Jesús: no les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que Dios puso en su sola potestad. O sea, es Dios el que decide cuándo viene a acabar con la injusticia, cuándo viene a poner todo en orden. Es asunto de Dios, no te concierne a ti, ni a ustedes los apóstoles. Se les ha revelado muchas cosas, pero después dice, en otro lugar dice, nadie sabe el día ni la hora en que vendrá. Dice que vendrá sin esperarlo, como ladrón en la noche, dice la Biblia. Así que cuando usted ven esas profecías por ahí, cualquiera que usted oiga decir que tal día viene Jesucristo, sabe que está delante de un falso profeta. Porque la Biblia dice que no se le va a revelar a nadie, ni a los apóstoles siquiera. Eso está en el día que Dios diga. Así que tenemos que entender que Dios funciona por decretos, funciona por autoridad y funciona por su carácter de un Señor que tiene todo el control, que nos ha amado y como dice aquí en Colosenses 1, fue a la cruz por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya planificó, ya sabía que la raza humana se iba a rebelar y ya sabía que Él iba a escoger un pueblo de entre esa gente rebelde. Y así lo está haciendo, está reuniendo un pueblo, el que Él quiso. Y al final de los tiempos, todo ese pueblo de todas las edades, desde el principio hasta el día que Cristo venga, se va a levantar y se va a encontrar con el Señor para estar para siempre con Él. Cuando Dios diga, en el momento que Dios diga. Así que eso se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios da problemas a la gente con relación a la salvación. Jesús explica, y aunque lo explique Jesús, todavía gran parte de la iglesia no cree lo que Jesús dijo. Eso es serio, porque usted está oyendo lo que Jesús dijo. Esto no lo dijo ni siquiera un apóstol, que ya habría que respetarlo, sino que lo dice Jesucristo mismo. En Juan capítulo 6, del verso 35 en adelante, dice Jesús, Juan 6, 35, dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Está hablando con los fariseos y los saduceos. Ustedes no creen. Y le va a decir, no pueden creer. No es que no crean, es que no pueden creer. No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, yo no lo echo fuera. ¿Quién viene a Cristo? El que el Padre le da. Alguien que Dios le prepare el corazón. Si no, no va a venir a Jesús. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, está hablando otra vez, está singularizando, dice no todo el mundo, de lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Padre, al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas personas que el Padre le da, que le prepara el corazón, van a creer. Porque reciben un cambio, su corazón es regenerado, es cambiado de un corazón de piedra, indiferente, a un corazón sensible, que uno piensa que es uno, que no me interesaban las cosas de Dios, ahora me interesan, no iba a la iglesia, ahora me dan ganas de ir, no leía la Biblia, cosas que uno hace, que uno no sabe, uno piensa que salen de la voluntad de uno, pero que hay un Espíritu Santo produciendo ese cambio de corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que, y dice hasta el 44, dice, murmuraban entonces del verso 41, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? No creían en él. Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está oscuro, ese verso. Está ambiguo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Lo que dijo otra vez, lo vuelvo a repetir ahora. Nadie puede venir. Inteligente, premio Nobel, 8 doctorados, y no entiende, porque solamente lo va a entender al que el Espíritu Santo le prepara el corazón. No tiene que ver de inteligencia, ni sabiduría, ni estudios, ni academia. Es estrictamente un evento espiritual de un cambio de corazón que solamente Dios puede producir. Eso es lo que está diciendo aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esa que aparentemente, claramente tiene la soberanía de Dios revelada, Dios trae a quien quiere traer. Dios llama a quien quiere llamar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Molesta, irrita. A la gente le irrita que se predique que solamente Cristo lleva a la gloria, que es el único camino. Porque en la mente democrática hay que decir, no, bueno, tú te puedes ir por Cristo, pero si tú crees en Mahoma, crees en Buda, eres hinduista, pues también, porque hay que ser democrático. No puede ser Cristo nada más. Y los pobres hinduistas, ¿por qué se van a ir al infierno? Sí, eso sería injusto. Entonces nos metemos en la mente de la Revolución Francesa y de la Carta de Derechos y nos apartamos de la palabra de Dios. Pero lo que dice la Biblia, la palabra, es todo lo contrario. Entonces yo tengo que escoger. Y hay mucha gente luchando con estas cosas dentro de la iglesia. Porque en la academia, en las universidades, le siembran una mente humanista y ya no pueden interpretar la Biblia espiritualmente. Tiene que ser a base de lo que piensan los humanistas. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 9. Para que vean cómo Dios trata con dureza el que se cuestione su soberanía. Que se rete su autoridad para decretar lo que Él quiera decretar. Cuando Él lo quiera decretar y como Él lo quiera hacer. Eso es ser soberano. Soberano es que no tienes que estar de acuerdo conmigo, no te estoy pidiendo opinión. Lo hago porque yo soy el Señor. Y siempre los propósitos de Dios son buenos. Lo que pasa es que no siempre uno lo entiende. En Romanos capítulo 9, del verso 11 en adelante, dice lo siguiente. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿De qué está hablando? Si lee los versículos anteriores, está hablando de dos hermanos, Jacob y Esaú, que se suponía que el heredero de la promesa que iba a llegar hasta Cristo, la descendencia descendiente de Abraham, de Isaac, el mayor era Esaú. Pero dice la Biblia que de antes que nacer Dios dijo, profetizó, en este caso el mayor va a servir al menor, al quien yo he escogido es a Jacob. Soberano. Yo cambié las reglas. No es el mayor, es el menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí o deseché. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora viene la cogida de cuello, el regaño.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios exalta y llama a quien quiere llamar y no llama al que no quiere llamar. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dice a Faraón: yo no te levanté para salvación, te levanté para enviarte después al infierno. Te voy a usar para tratar con el pueblo hebreo, pero tú no eres de los escogidos. Yo te levanté para el infierno. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a pelear con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero, que es el que hace los vasos en la rueca, en el torno, ¿verdad? Hace los vasos. Puede hacer: este vaso es para letrina, es para ponerlo de escupidera, para usarlo en la porquería de la casa. Y este vaso es para tomar agua, o es para usarlo en la adoración, o lo que sea. Yo soy el alfarero y yo hago el vaso para lo que yo quiero. Dice: no tiene potestad el alfarero para hacer barro, uno para cosas viles, deshonrosas, que no son deshonrosas, pero está hablando para cosas que uno considera porquería, como usarlo para la letrina. Pero es el alfarero. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, que no serán para ser salvos, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Eso se atraganta. Aquí mucha gente deja la soberanía de Dios, porque a mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que Dios es democrático, que Dios no desecha a nadie, que todo el mundo, si Dios va a ser justo, no puede, a unos sí, a otros no, que deje al hombre escoger. Pues Dios dice: no, yo escojo. Cuando yo te escojo, tú vas a contestar, porque yo te voy a tocar el corazón y te lo voy a cambiar. Pero no voy a escoger a todo el mundo. ¿Y por qué tú haces eso? Porque yo soy Dios. Pero si tú te lees la carta de derechos, no, yo no te voy a leer la carta de derechos. Yo inventé las estrellas y todo lo que hay en el universo, e inventé a todos esos regentes que escribió la carta de derechos también. Yo fui el que lo hice. Así que yo no tengo que pedirle cuenta a nadie, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Así que eso de entender la soberanía de Dios no es fácil, porque está luchando con el adoctrinamiento de los movimientos políticos y sociales que hemos recibido durante 3-4 siglos últimos, desde la Revolución Francesa para acá. Ese humanismo secular que pone al hombre al control de las cosas. Entonces uno tiene que derribar conceptos para formar conceptos que sean conformes a la palabra, y eso pues es un proceso, ¿verdad? Así que después que analizamos estos versos, nosotros vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con la soberanía de Dios. Por ejemplo, la soberanía de Dios y las pruebas del creyente. ¿Por qué? Y a veces el conflicto que tenemos con algunos pasajes de la Biblia, que los entendemos mal, y cuando nos pasan cosas tratamos de explicarla por esos pasajes que interpretamos mal y no cuadra. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de eso. Romanos 8, del 28 en adelante. Y sabemos, 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque antes los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando otra vez ahí de una elección. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de que somos parte de su familia, de su pueblo. Y a los que predestinó o destinó de antemano, predestinó quiere decir de antes de nacer,
predestinaste. Eso quiere decir predestinó. A estos también llamó, no llamó a los que no eran predestinados. Eso está claro. Llamó a los predestinados. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero viene el problema, viene el conflicto teológico. Tú lees ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, de momento, tú eres cristiano y tienes una enfermedad, puede ser grave, o tienes un problema de físico, de un defecto, o estás en la ruina económica, o no tienes trabajo, estás pasando necesidades, o se está destruyendo tu vida, tu matrimonio, tú tienes un rebelde. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿qué me ayuda bien esto? Dice ahí que a los que aman a Dios, yo amo a Dios, yo soy cristiano. Y mira lo que me está pasando. O sea, aquí hay un verso como que no cuadra. No cuadra porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y a mí no me ayuda nada de bien este padecimiento que yo tengo. ¿Qué me ayuda en esto a mí? Eso es lo malo de interpretar la Biblia, empezando por tu interés y tu necesidad, y no por la revelación divina, empezando de abajo para arriba y no de arriba para abajo. ¿Cuál es el problema con ese verso? Que ese verso está mal interpretado de esa manera. La Biblia nos habla repetidamente de que el cristiano va a padecer y va a haber diferentes pruebas. Muchos, millones de cristianos han sido muertos amando a Dios, los han quemado en las hogueras. Lo está pasando, todos los años matan 15 o 20 mil, 30 mil cristianos en el mundo, principalmente los musulmanes. Todos los años. Gente que ama a Dios apasionadamente, pero ¿y por qué Dios permitió que lo quemaran? ¿Por qué permitió Dios que le mataran a los hijos o quemaran la iglesia? O sea, entonces viene la crisis de fe por un verso mal interpretado. ¿Saben lo que quiere decir ese verso? Que no importa lo que le pase al cristiano. Fíjate que termina hablando de predestinación y que somos parte de su pueblo, que Él nos ama. No importa lo que le pase al cristiano, inevitablemente algún día estará frente a frente con su Señor. Yo te voy a hacer un comentario que va a parecer un poquito chocante. Te voy a decir lo mejor que le puede pasar a un cristiano en la tierra: morirse. Silencio. Escucha, lo voy a repetir. Lo mejor, el evento más importante para un cristiano en la tierra es morirse. Porque toda la vida cristiana tiene que ver con estar eternamente en la presencia del Señor. Esa es la meta. Lo más importante en una carrera es llegar a la meta. No es, si es de 400 metros, no es ir primero a los primeros 300 metros. No es ir primero a los 350 metros. Lo importante en las carreras es llegar a la meta. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cómo le dice Jesucristo a los discípulos que están temerosos porque lo van a arrestar a Él? Él se lo dice, me van a matar. Ellos están asustados. Y allí en capítulo 14 de Juan le dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí, le dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya, me prepare el lugar, cuando me maten y yo me encienda. Cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, en otras palabras, esta muerte lo que abre es el camino para que en su muerte ustedes estén conmigo. La muerte mía tiene que ver con su muerte. Claro, con su vida, porque estoy con ustedes todos los días. Y los bendigo en la tierra. Y les doy paz, les doy gozo, les doy alegría. Pero el goal, la meta principal es encontrarnos al final del camino. Y lo que está diciendo ese versículo ahí, habla de la salvación. Cuando habla de que todas las cosas obran para bien, es que no importa lo que te pase, Jesús dirá lo mismo que dijo aquí, que para que ninguno se pierda. Dijo Jesús ahorita en Juan capítulo 6, y le dijo cuando estaba haciendo la oración del Padre, después antes de ir a la cruz: Padre,
de los que me diste, ni uno se perdió, excepto el hijo de perdición Judas, que no era convertido. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Ese es el mismo mensaje que Dios va a dar sobre cada cristiano. No era que los apóstoles eran perfectos, eran pecadores también. No fueron perfectos antes de ser apóstoles, ni después de ser apóstoles tampoco. No es por ser perfecto que uno llega a la gloria. Uno llega a la gloria porque ya marcado con la sangre de Cristo. A quien Dios ve es a Jesús en ti. Si te llega a ver a ti, te manda para el infierno. Entonces, es entender esa soberanía de Dios y entender lo que está diciendo ahí. Y cuando viene el conflicto de por qué me está pasando esto, si dice que las cosas ayudan a bien, es que tú estás utilizando un verso fuera de contexto, mal interpretado. Lo que te está queriendo decir es: si yo soy cristiano, tengo que tener un buen trabajito, estar siempre saludable, que todo el mundo me quiera mucho, una buena casa, un auto. Entonces se cumplió Romanos 8. Pero eso es una mala interpretación. Pues a la soberanía. Entonces vamos ahora a ver curiosidades de la soberanía de Dios. Algunas cosas. Primero, vamos a empezar a ver la soberanía desde el principio. No empieces ahora en tu posición. Mira lo que Dios pensó antes de existir el mundo. Vamos a ver en Efesios capítulo 1. Dice Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante, y ya estamos llegando. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, que nos bendijo allá arriba. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Espérate. Este verso está ahí. No, esto tiene que ser que lo escribió alguien después, porque suena raro, ¿verdad? Eso, cuando tú no estás dispuesto a creer en lo que dice la Biblia, porque a ti te enseñaron otra cosa, tú no puedes creerle en la elección, porque a ti te programaron para creer que tú eres el que escoges a Dios. Además te quita gloria. Los arminianos, sus obras le dan gloria, porque ellos no son como los demás hombres. Ellos son buenos, escogen a Dios. Los reformados decimos: si no fuera por Cristo me voy para el infierno todavía. Y si no fuera por Cristo, los apóstoles estarían todos en el infierno, porque ninguno nunca tuvo obras para salvarse. Nunca, ni el día antes de morirse. Solamente se salva uno por gracia. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice que nos bendijo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Espérate. Dios me escogió cuando no había tierra, cuando no había mares, cuando no había animales, plantas, no había nada, no había tierra. El mundo no había sido fundado todavía. Y ya Dios me conocía. Pero ¿cómo Dios puede conocer algo tan...? Porque Dios conoce perfectamente todo desde el principio que Él creó, porque Él nunca tuvo principio, hasta lo que va a ocurrir en la eternidad, porque Él es Dios. Esa es parte de su soberanía y de su omnisciencia. Él conoce a los suyos, Él los crea, y de esos que Él crea, Él va separando un pueblo para la gloria de su nombre. Se llaman los escogidos de Dios. ¿Por qué se llaman escogidos? Porque no es todo el mundo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la sangre de Cristo, no es tus obras. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay gloria para uno. Dice que Él te predestinó. ¿Qué es predestinó? Te destinó de antemano. Pre quiere decir de antemano. Antes de que tú nacieras, te predestinó para ser adoptado hijo de Él por medio de Jesucristo, no por tu obra, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, tú dices: pero ¿quién resiste la voluntad de Dios? ¿Y quién tiene el poder para cuestionar a Dios sus decretos? Porque no entra en tu interpretación de lo que es justicia. Entonces tu justicia es mayor que la justicia de Dios. Bueno, te felicito. Tienes que buscar a alguien que te adore, porque te estás haciendo más grande que Dios.
Efesios 3, del 14 al 19. ¿Qué dice ahí? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre en toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, la dimensión de tu salvación, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo tengo que conocer por eso es que ese amor de Cristo que me escogió yo como cristiano, yo lo tengo que conocer para que yo tenga la plenitud, el gozo de mi posición. No está en juego. Cuando yo estoy lidiando con mis defectos, no estoy lidiando con mi salvación, porque ya yo soy un hijo de Dios. Estoy lidiando con algo que Dios quiere que yo deje. Algo que es desobediencia a Dios, que viola sus mandamientos. Y Dios aborrece el pecado, aún en sus hijos también. Entonces, yo no estoy lidiando con mi salvación porque ya eso está dilucidado. Imagínate que Dios escoge a una persona hace 10 millones de años, antes de existir y después diga, me equivoqué. Y yo creía que ese era de los míos, pero no era. Entonces, ¿dónde está la perfección de Dios? No, me arrepentí. Dios no cambia, Dios no es así. Por eso es que cuando Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los puede arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna. Cuando yo los escogí desde la fundación del mundo, es que yo los escogí y lo que yo escojo es mío. Entender la soberanía de Dios no es fácil. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Daniel, que era un joven de israelita, que la gente de Babilonia, Nabucodonosor, la gente de Babilonia invade Israel, destruye a Israel, derriba las murallas, se llevan cautivos a los jóvenes, a las personas ilustradas, para usarlos allá, esclavizarlos. Dejan a los pobres de la tierra, los que estaban por allí, los pordioseros y la gente que estaba por allí, no se los llevaron. Para todo el que se puede haber sido usado como esclavo, como siervo, se lo llevaron cautivo. Y entre ellos estaba Daniel, un hombre de Dios, un joven de Dios. Y empieza a prosperar porque tenía la capacidad de interpretar los sueños y era realmente un hombre de Dios. Pero le da celo a la gente que servía. Nabucodonosor contrata, que dice, le da a Daniel la posición de un líder dentro de su gobierno, y eso le da celos a los demás, y planean destruirlo. Y entonces tratan de imponer una ley y logran que el rey emita un edicto de que hay que postrarse delante de una imagen y cosas así por el estilo. Y Daniel no está dispuesto a hacer eso como buen hebreo, y lo apresan. Y dice, el castigo es echarlo a la fosa de los leones. Había un lugar donde tenían los leones allí. Y le tiraban, me imagino que comida, nadie se metía allá abajo. Dice, vamos a tirarlo allá abajo. Cuando llegue hasta ahí llegó Daniel. Y lo tiran allá, lo meten allá dentro de la fosa de los leones. Y van al otro día y dicen, vamos a ver qué queda, los huesitos. Cuando van, estaba Daniel sentado, tranquilo. Y los leones parecían gatitos. Yo no sé si le estaba pasando la mano por la cabeza, porque Dios hizo un milagro. Y lo sacaron y dijeron, vamos a echar ahora a los que lo acusaron a él. Y dice que no habían entrado por la puerta, ya los leones se lo habían desbaratado. Daniel tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que tampoco quisieron adorar la idolatría de los babilonios. Y a eso dijeron, vamos a echarlo a un horno de fuego. Calienten el horno 7 veces más de lo normal. Y los tiran. Eso estaba rojo vivo allí, las llamas. Y los tiran a los 3. Y después cuando la gente mira, dice, veo 3 caminando. Eran 3, dice, pero yo veo 4 caminando. Digo, ¿verdad es? Pero estaban caminando entre el fuego. ¿Qué hizo Dios? Pregúntele a él cuando llegue allá. Estaban caminando,
Pero en vez de 3 habían 4. ¿Quién era el cuarto? Quizás Jesús, quizás un ángel, yo no sé. Y caminan. Y dice, lo mandaron a sacar. Dice, ni siquiera le olía a humo la ropa. Un milagro. Dice, echen a los que lo acusaron y ahí se quedaron quemados instantáneamente. Entonces tú te preguntas, bueno, entonces hay un patrón. Dios libra a sus siervos de las pruebas. Pero el problema es de meter a Dios en patrones, es que tú estás entrando en algo que se llama la soberanía de Dios. Dios hace como quiere. Hubo otro gran hombre de Dios que dice Jesús que ningún profeta había sido más grande que él, porque a ese profeta se le dio la encomienda de abrirle el camino a Jesús, de ser el que presentaba a Jesús como Mesías, que se llamaba Juan el Bautista, contemporáneo de Jesús. Y Juan el Bautista le dice algo a Herodes, que era el rey. Le dice, la manera que tú vives no está bien, porque Herodes era de descendencia hebrea. Estás viviendo mal porque tú estás viviendo con la esposa de tu hermano, y eso está prohibido. Estás en pecado. Entonces a la esposa, se llama Herodías, le molestó muchísimo eso, y a Herodes también, y metieron preso a Juan el Bautista. Juan el Bautista se ve preso, manda mensajeros a Jesús, quizás para que Jesús de alguna manera lo librara. Y entonces Jesús ni siquiera fue allá. Empezó a hacer milagros, a sanar cojos, a levantar paralíticos, darle vista a los ciegos. Y díganle a Juan que los paralíticos, los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Y entonces no fue. Y entonces, ¿qué pasó? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Después, otro gran hombre de Dios, ya después de Cristo resucitado, Cristo se va, la iglesia se reúne porque los apóstoles no dan abasto para servir a la gente y atender a las viudas y a la gente que viene con necesidades, y deciden nombrar a 7 diáconos o hombres de Dios que les ayudaran en la tarea esa de llevar la comida a los pobres y cosas, ¿verdad? Y entre ellos había un hombre llamado Esteban, que describe como un varón lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre empieza a predicarle a los hebreos un hermoso mensaje que está en capítulo 5, 6 o 7 por ahí de Hechos, ¿no? Y entonces su palabra es tan poderosa que ellos se enfurecen y empiezan a tirarle pedradas. Y entonces él dice que veo el cielo abierto de Jesús a la diestra de Dios, y tuvo una visión y ahí lo mataron a pedradas. Y Dios no hizo nada para librar. En otros casos Dios le abrió la puerta a Pedro, y la cárcel, Pedro estaba en la cárcel y se rompieron las cadenas que él tenía puestas, y la de la puerta le pasó por la cara a los guardias y no lo vieron. ¿Por qué Dios sacó a Pedro de la cárcel? Después murió martirizado y no lo libró. ¿Por qué libró a Daniel y no libró a Juan el Bautista? ¿Por qué libró a los 3 amigos de Daniel y no libró a Esteban el mártir? Son insondables sus caminos. Hay una cosa que se llama la soberanía de Dios, donde tú tienes que hacer una transacción, que es la que he hecho yo. Lo que Dios decrete siempre está bien. Él conoce, Él no me tiene que dar explicaciones. Entonces, siempre está bien, porque Él es Dios, es soberano. Y yo sé que es justo, es amoroso, y siempre lo que hace es lo correcto. Así que no tenemos que entender Así que la vida cristiana tiene que entonces, parte de la fe es la sujeción y la humildad de reconocer quién es el que manda, y que siempre Dios tiene propósitos, y que no siempre te va a gustar a ti las cosas que estás viviendo. Eso es así. En Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 10, que es el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio 8, del 1 al 10, Dios le explica a Israel por qué los hizo pasar 40 años en el desierto. Porque mira este panorama. Dios le promete a Abraham que de su descendencia Él le va a enviar una tierra
de abundancia. Esa promesa se la reitera Isaac también a su hijo. De muchas aguas, frutos, ganado, una tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia, ¿verdad? Casi un paraíso terrenal. Esa es la tierra de Canaán. Pasan los años, décadas, siglos y no pasa eso. Ellos van y están en cautivos, empiezan en Egipto con el favor del faraón por causa de José, pero después José muere y terminan siendo esclavos en Egipto. Allí va Dios a intervenir para sacarlos de Egipto de una manera milagrosa. Hay unas plagas y unas cosas, unas intervenciones milagrosas de Dios, pero eventualmente los saca por la muerte de los primogénitos. Los hijos de los egipcios se empiezan a morir y entonces Faraón entra en pánico y deja ir a los hebreos. Cuando ellos se van, Faraón se arrepiente y les manda el ejército detrás. Están frente y se encuentran con el mar, un brazo de mar, y hay que cruzar al otro lado. Y Moisés, Señor, pero vienen por ahí. Nos trajiste hasta aquí, ahora nos van a matar aquí. Dice, no, dale con la vara al agua. Y le da con la vara al agua y el mar se abre. Ese brazo de mar. Y cruzan a pie por el medio del mar con una muralla de agua aquí y una muralla de agua acá. Llegan al otro lado y cuando los egipcios se meten al mar también para aprovechar. Y cuando el último israelita salió del mar, las aguas volvieron y se ahogaron, todo ese ejército se ahogó. Pero entonces, tú dices, bueno, pasó la esclavitud de Egipto. Ahora somos libres. ¿Dónde están las vides, los frutos, las uvas? ¿Dónde están las granadas? ¿Dónde están los manantiales? ¿Dónde están los ganados? Estamos en un desierto. Alguien dijo, bueno, pero un desierto, este desierto, yo lo conozco, lo pasamos caminando a pie como en 2 semanas, quizás 3. Si caminamos hacia la tierra de Canaán. Pero ¿sabe cuántos años el Señor estuvo allí? 40 años. Y tú dices, si Dios lo sacó y le dijo que tenían una herencia en una tierra a la cual eventualmente llegaron con Josué, ¿por qué lo llevó al desierto? Y en Deuteronomio 8, del 1 al 10 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. A nosotros también se nos ha prometido una tierra celestial, era una herencia, ¿verdad? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivir el hombre. Tu vestido nunca se envejeció en esos 40 años. Sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová a tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te agrada. Estaba la tierra allá, pero habían 40 años de prueba. Entonces nosotros nos convertimos y nos salimos disparados para el cielo a gozar de las delicias de la gloria. Nosotros nos convertimos, pero se nos deja en el desierto. Aquí es probado, la fe es lo que agrada a Dios. Allí protestaron muchos y Dios no se agradó de ellos, y muchos murieron allí en el desierto porque no vieron a Dios. Moisés estaba con ellos, pero Moisés veía a Dios. El pasaje que usó Mari en el devocional, donde Dios le dice, yo voy a llevarlos a la tierra,
que yo les prometí, pero mi presencia no va a estar con ustedes. Hay abundancia, le dijo a Moisés, al pueblo, y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, yo me quedo aquí en el desierto contigo. Yo prefiero el desierto contigo que la abundancia sin ti. Eso es fe, eso es amor, eso es entendimiento. O sea, el tesoro que yo tengo más grande en mi vida no es que tenga una buena vida, que tenga prosperidad, que tenga éxito. El tesoro más grande es Dios mismo. Porque si yo pongo ¿qué decían los israelitas, aquellos rebeldes? ¿Por qué no volvemos para atrás? Por lo menos allí teníamos ajo, cebolla, había comida abundante allá en Egipto. Vámonos a trabajar otra vez haciendo ladrillos y como esclavos. Pero comemos y estamos mejor que aquí en este sol, aquí, que esto aquí es un problema. Entonces, Dios no se agradó de esa gente, porque no vieron a Dios en el proceso, no vieron que Dios los sacó, no vieron que Dios estaba con ellos. Veían la llama de fuego todos los días allá arriba. Pero ellos querían la miel, querían los frutos, querían. Entonces, eso es lo que representa no conocer la soberanía de Dios y no conocer el gran tesoro que tenemos como hijos de Dios. Por eso yo les decía, el premio mayor de un cristiano, el cumplimiento de todo el propósito de nuestra vida cristiana, se cumple en la muerte. Ahora, yo no que tú salgas por ahí, te ahorques por ahí en un árbol por ahí. No, la vida hay que apreciarla porque la da Dios. Y yo me enfermo, yo voy al médico, yo no me tiro a morir. No es eso lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que hay que entender que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que Dios estableció una manera de funcionar las cosas, que Dios escoge a un pueblo para la gloria de su nombre, que si tú eres cristiano, Dios te escogió, que tú debes estar agradecido de eso, porque tú eras igual de malo que los demás que no están aquí. Eras igual de pecador que los otros. Tú no estás aquí porque tú eras mejor que el otro. Tú estás aquí porque en su misericordia Dios te separó de la masa y te hizo y te preparó el corazón para que tú le recibieras. Tú no hubieras entendido si el Espíritu no interviene. Nadie puede venir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero Dios es soberano. Y cuando hay huracán, Dios está en su trono. Y cuando estaban matando 6 millones de judíos en Alemania, que tú te preguntas, pero ¿y cómo Dios? Dios está en su trono. Cuando están matando mujeres por ahí, abusando y matando mujeres, Dios sigue en su trono. Y cuando están quemando iglesias, Dios está en su trono. Dios permite muchas cosas. Esto es un desierto. Hay inclemencias. Pero Dios reina. Y obra para bien todo. Todo obra para bien. Porque nadie me puede arrebatar de su mano. De eso es, Él me escogió antes de la fundación del mundo. Y Dios no se equivoca. Cuando el alfarero dice, este vaso es para honra, es porque es para honra. Él lo preparó para honra. Él es el alfarero. Cuando dice, ese vaso es para usos viles, ese va ese no tiene oportunidad. No es cuestión de que tú eres más inteligente que él. Es que Dios en su misericordia te dio una inteligencia espiritual que nadie tiene, a menos que el Espíritu Santo lo ilumine. Y eso hay que agradecerlo. A mucha gente le da coraje. Pero eso no suena democrático. A mí me da gozo. Porque eso se llama gracia. La gracia, que quiere decir un regalo, un don inmerecido. Algo que no se puede pagar. No es que no quieras, que no puedes pagar. No hay manera de pagarlo. Tú no puedes pagar tu salvación de ninguna manera. Estando de rodillas 45 años corridos, tú no has pagado nada. Ayunando 5 años sin comer, no has pagado nada. Eso está pago completo con la sangre de Jesucristo. Pero hay que entender, yo predico, pero yo no soy el Espíritu Santo. Y pues a los que nos ven por televisión, Dios, el Espíritu es el que toca corazones. Y si su corazón, allá donde usted está, viéndonos por internet o por televisión, le dice que esté siendo llamado por Dios, usted responde a ese llamado. Si no, yo entiendo que no va a responder.
y usted llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a orar con usted. La vamos a guiar en este paso, en este proceso. Si usted está en la iglesia en este momento, está aquí con nosotros, usted tiene delante de sí, pues, el llamado. Pero que yo entiendo perfectamente que yo no puedo hacer nada para que usted responda, porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy una voz que clama en el desierto. Pero si Dios le ha tocado el corazón, usted dice, yo necesito ese perdón. Yo no quiero vivir el resto de mi vida sin fe y sin esperanza. El Espíritu Santo me pone un anhelo de que yo conozca a ese Jesús tan maravilloso. Eso lo hace el Espíritu. Pero la realidad es que somos pecadores, usted también es pecador, y usted, reconociendo su pecado, levanta su mano y le dice, Señor, yo quiero que hoy tú vengas a mi vida. Yo quiero caminar contigo, quiero aprender de ti. Gracias, porque entre esos escogidos que habla la Biblia estaba yo. Pero si no, no se preocupe, no lo haga por complacerme a mí. Hay alguien que entiende que Dios lo está llamando, y allí donde está levanta su mano. Dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo en este día, quiero darle mi corazón al Señor. Y aquí levanto mi mano en señal de que rindo mi vida a Cristo. ¿Hay alguien? Voy a terminar con el llamado. Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. No es casarse, no es trabajar, no es criar hijos, no es estudiar, es salvar el alma. Todo lo demás se queda aquí. Lo único que trasciende es esa decisión y ese encuentro con Jesucristo. Alguien entrega su vida a Cristo públicamente, como manda la Biblia. Bien, no vamos a insistir en el llamado, vamos a ponernos de pie, vamos a despedir.